Como ya sabéis, y por otra parte habéis podido escuchar o leer, pues el miércoles a primera hora tuvo lugar la elección de presidente de la Conferencia Episcopal. Ahora ya no podía ser reelegido el arzobispo de Madrid, precisamente porque había cumplido 2 mandatos que, según estatutos, ya no puede repetirse un tercer mandato. Entonces, se hace siempre en la Conferencia Episcopal, en las votaciones, una votación de sondeo para ver por dónde se van concentrando las preferencias de los votantes. También en este caso tuvo lugar a última hora de la noche del martes una votación de sondeo. Algunos dicen para que tengan la oportunidad los obispos de murmurar después. Está bien, se puede murmurar después sobre ello. Entonces se van también poco a poco clarificando las preferencias de unos y de otros. Y el miércoles tuvo lugar la elección ya definitiva, que con una votación fue suficiente y además fue muy clara. De 79 votantes, 60 pues marcaron la preferencia porque yo presidiera. Yo les agradezco la confianza que los compañeros obispos han depositado en mí. También me pongo a su disposición, según lo que la Conferencia Episcopal, los estatutos de la Conferencia Episcopal, asignan como misión del presidente. Yo confío que este número tan alto de convergentes en una persona nos facilitará a todos y además con mayor eficacia los trabajos de la conferencia. Otro aspecto que yo quería decir ya en este momento, antes de vuestras preguntas, es compatible el trabajo de presidente de la Conferencia Episcopal Española con la atención, la presidencia pastoral de una diócesis. Yo creo que aproximadamente la mitad de presidentes han presidido la conferencia desde sus diócesis y otra mitad desde Madrid. Concretamente, el primer presidente de la Conferencia Episcopal Española fue don Fernando Quiroga, arzobispo de Santiago de Compostela, que desde Santiago fue presidente. También desde Oviedo fue presidente don Gavino. Precisamente con don Gavino como presidente, don José fue vicepresidente. También desde Zaragoza presidió la Conferencia Episcopal don Elías Llanes. Y en el primer mandato que yo recibí, del 2005 al 2008, desde Bilbao, presidí la conferencia. Y otros lo han hecho desde Madrid. Concretamente estoy pensando ahora en don Casimiro Morcillo, también en don Ángel Suquía y en don Antonio María Rouco. Han presidido la conferencia desde Madrid. De modo que es compatible la presidencia de la Conferencia Episcopal con el cuidado pastoral de una diócesis. Y otro punto que quería ya de entrada subrayar, y yo no como más tiempo porque quiero que también tengáis la oportunidad de preguntar, de expresar también vuestras propias opiniones, no solo para el mandato que comienza ahora, con las nuevas elecciones, la Conferencia Episcopal, sino también para cada uno de nosotros como obispos y de los cristianos, el año que ha transcurrido de pontificado del Papa Francisco, para todos nosotros es un referente fundamental. Desde el punto de vista de lo que significa el ministerio de sucesor de Pedro y de pastor de la Iglesia Universal, y también del estilo propio del Papa Francisco. El Papa es el principio y fundamento visible de la unidad en la fe, en el seguimiento de Jesús y en la misión de los cristianos, y si él, desde el punto de vista cristiano, católico, es tantas cosas para nosotros, nosotros nos sentimos en la grata obligación de conectar con él, de
escucharle con suma atención, de sintonizar también con sus sentimientos, con sus subrayados, etc. Entonces empieza la conferencia episcopal, lo que podemos decir, esta nueva legislatura, si se puede trasladar esa expresión ahora. Empezamos con la enseñanza ya de un año del Papa Francisco. Además, terminamos de cumplir la visita al Límina, donde hemos tenido todos la oportunidad de conversar con él. Especialmente ha sido interesante cada uno de los encuentros que teníamos, 2 provincias eclesiásticas, 2 grupos de obispos con él. Habían asignado en la distribución del tiempo de la visita pastoral, de la visita al Límina, para ese encuentro 1h30. Nosotros, concretamente, los de la provincia eclesiástica de Valladolid, que somos Zamora, Salamanca, Ciudad Rodrigo, Ávila, Segovia y Valladolid, tuvimos la reunión con el Papa junto con los de la provincia eclesiástica de Zaragoza. Después de ese encuentro, espontáneamente a todos nos surgió la exclamación: pero qué bien, pero qué grato. Además, el Papa Francisco tiene una gracia que es singular, de a veces las distancias que podemos tener en relación, por ejemplo, con la autoridad, que buscamos saber de qué forma decir las cosas, que nos sentimos interiormente como por el respeto, como un poco distantes. El Papa tiene la gracia de abatir estos muros invisibles inmediatamente. Entonces fue un largo diálogo. Él fundamentalmente iba respondiendo, también a veces hacía preguntas, en que fueron apareciendo los problemas pastorales de nuestra diócesis. Después, al final, antes de que empezara, un poquito ya empezado, el segundo grupo, que hemos hecho la visita al Límina en 2 grupos. El primer grupo éramos 44, el segundo 39. Antes de empezar el segundo grupo, y ya terminado el primero, tuvimos el encuentro todos con él. Fue un encuentro ese más bien corto, tenía un discurso preparado que nos entregó en un sobre, y tuvimos la oportunidad cada uno de saludarlo y de expresarle también el afecto de nuestra diócesis. Ha sido todo, digamos, en continuidad, pero que han sido acontecimientos importantes. Y para nuestra diócesis, con la muerte de don José ahora, pues tiene también, se sitúa este acontecimiento en la serie que habían precedido. De la visita al Límina, del encuentro de Villagarcía, de la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal y ahora con la muerte de don José. Sí, don Ricardo, ya que ha hablado de educación, imagino que no se ajena usted a una nueva ley de educación que hay en España en fase embrionaria en su aplicación, y que por tanto puede ser un buen momento para hacer algún tipo de matización por parte de la Iglesia, alguna orientación, alguna conversación, algún diálogo. En este sentido, ¿usted que es consciente de ello va a realizarlo? ¿Dónde va a poner el acento? Por parte de la Conferencia Episcopal, lo que tenía que decir al Ministerio en relación con observaciones, con matices de la ley, ya lo ha hecho. De modo que esa es una tarea ya cumplida. Esa ya no es una tarea que nosotros tengamos que llevar a cabo. Respecto a su anterior mandato en la Conferencia Episcopal, bueno, han pasado pocos años, pero ¿podría decirnos qué diferencias hay en relación con los objetivos, principios, gestión, o dónde van a poner el enfoque? Claro, ¿Qué diferencias hay entre esa época y en esta actual desde...? A algunos les ha llamado la atención el que yo dijera que yo no tengo programa. Por más que llame la atención, no hay candidatos para presidir la Conferencia Episcopal, y como no hay candidatos, tampoco hay programa. Entonces, sale elegido aquel que los obispos nombran, a favor de quien votan, y el programa lo vamos elaborando poco a poco. Ya, de hecho, tenemos una cuestión importante entre manos, que es de qué manera a nuestra Conferencia Episcopal,
Después las diócesis tienen también su propia concreción. ¿De qué manera a la Conferencia Episcopal afecta la exhortación apostólica del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, que es un documento programático de su pontificado? ¿De qué manera nos afecta a nosotros? Eso lo tenemos ya entre manos. Y ese va a ser un referente importante para la actividad pastoral de nuestras diócesis. Por ejemplo, aparecen los siguientes aspectos. Creer en Dios es gozoso. La fe no es un peso, sino que produce alegría. Y seguramente esta beta del gozo en la fe necesitamos subrayarlo. No olvidemos que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo se caracteriza como ser evangelio. Por tanto, buena noticia. La palabra evangelio es una palabra griega que significa buena noticia. ¿Por qué es buena noticia? La buena noticia alegra, no entristece, y transmitir la buena noticia debe de ser para los evangelizadores también un motivo de dicha. Evangelizar es la misión de la Iglesia, es el gozo en medio de las dificultades que tenemos los discípulos del Señor, y evangelizar nos identifica como cristianos. En esto insiste mucho el Papa Francisco. Otro aspecto de esa exhortación apostólica, que es un texto programático, es el siguiente. Los pobres, y cuando se habla de pobres es en un sentido amplio, también pobres de pan, pobres de cariño, pobres de afecto en la vida, pobres de esperanza, escasos en impulso para el futuro. Los pobres, con este sentido amplio que tiene el Evangelio, están en el corazón del Evangelio que aprendimos del Señor. Él, siendo rico, se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. Esta dimensión que abarca desde la cercanía a cada persona, aunque sea deforme. Todos recordamos, por ejemplo, el abrazo tan cariñoso que una persona que tenía una enfermedad de piel desde hacía tiempos, el Papa Francisco dio en la plaza de San Pedro. Ahí me recordó siempre el abrazo de San Francisco de Asís al leproso. Que podamos acercarnos a las personas que sufren, que tienen un peso grande en su vida, también que económicamente sepamos compartir. No podemos pedir el pan de cada día y recibirlo sin la disponibilidad a ser solidarios con los más indigentes. Ese es otro campo muy importante del texto programático del Papa Francisco. Y otro aspecto, y con esto yo terminaría ahora esta exposición, este momento, ahí me parece que el Papa Francisco siempre, cuando predica, anuncia un aspecto de la doctrina cristiana, siempre introduce la dimensión humana y humanizadora. De Dios, que es amor, debemos hablar con amabilidad, no como lanzándonos piedras unos a otros. Dios no genera violencia, Dios genera amor, concordia y paz. Y esto tenemos que mostrarlo todos los días. Son grandes líneas de esta exhortación apostólica del Papa, que nosotros también queremos convertir en programa de la Conferencia Episcopal. Es evidente, como todos sabéis, que por varias vías, no solo en la visita al Límina, también antes y después, ha llegado el deseo, la invitación de que el Papa Francisco nos visite España, con ocasión del 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Recordáis que el Papa Juan Pablo II, el primer viaje que hizo a España, fue precisamente con ocasión del centenario de la muerte de Santa Teresa,
¿Y por qué no puede ser una oportunidad preciosa? El 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa, los abulenses decimos la santa, nos basta con decir la santa. ¿Por qué no puede ser una oportunidad estupenda para que el Papa nos visite? Yo estoy seguro que va a ser recibido con una inmensa gratitud y un enorme entusiasmo. Necesitamos también mostrar y mostrarnos que significa para nosotros algo muy importante la condición de cristianos. No lo ocultemos, lo vivamos con serenidad. No alardear, porque es un don de Dios, pero tampoco con una especie de clandestinización y de avergonzamiento. Damos gracias a Dios por ser cristianos y queremos vivirlo personalmente, familiarmente y en la responsabilidad de la vida social, sabiendo que la fe no se impone, sino que se propone y se anuncia. Y la anunciamos no desganadamente, sino sabiendo que anunciamos un tesoro que nos viene muy bien poseerlo todos. Por ahí es por donde, si Dios quiere, irán nuestras insistencias como conferencia episcopal. Y cada diócesis está haciendo también su composición de lugar. Ha sido un año de pontificado el del Papa Francisco, con muchas cosas, muy intenso. Es un pontificado también de renovación y de reforma. Ha puesto en camino muchas iniciativas que poco a poco irán surtiendo su efecto, si Dios quiere. En esa línea que habla de un programa de concordia y paz, de innovación y de reforma, me gustaría saber, a ver si nos podría comentar cómo valora la Conferencia Episcopal esa reforma planteada de la ley del aborto, que en principio pues parece que es más acorde con la doctrina de la Iglesia Católica, pero quizás en estas líneas de concordia y paz pues no puede encajar visto desde fuera tanto como podría parecer. Para responder voy a servirme de 2 números de la exhortación apostólica del Papa Francisco en relación con el aborto. El Papa sitúa el aborto en la línea de la defensa de las personas desprotegidas. Un niño en gestación está encomendado a las entrañas maternales de su madre. También hay otras muchas situaciones de personas que requieren nuestra defensa y nuestro apoyo. Por ejemplo, inmigrantes. Por ejemplo, niños de la calle, que en nuestras latitudes poco, pero en otros lugares mucho. Niños convertidos en soldados. Niños convertidos en trabajadores que no pueden soportar el peso de lo que se les exige. Nosotros queremos defender la vida humana en todos sus trayectos. Y el hombre, nosotros, hemos sido desde el principio seres en camino. Nuestro camino ha comenzado desde la misma concepción. La ciencia está de acuerdo para decir que desde que se une el espermatozoide y el óvulo, ahí se produce, en esa fecundación, se produce el nacimiento de un ser distinto del padre y de la madre. Siempre somos personas en camino. Un trayecto del camino lo hacemos en el seno materno y otros muchos trayectos del camino los hacemos ya fuera del seno materno, la mayor parte de nuestra vida. Precisamente un filósofo nacido aquí en Valladolid, Julián Marías, decía que el hombre, la persona, es siempre un ser en camino. Nunca, hasta que no llegamos a la muerte, nunca estamos suficientemente maduros. Estamos siempre en formación. Pero es el mismo sujeto. No hay solución de continuidad, desde la fecundación hasta el último respiro. Eso por una parte. Y por otra parte, también con otro número de la exhortación del Papa, diría lo siguiente. Tenemos que comprender, debemos comprender, que puede haber mujeres que les cueste mucho trabajo, que se sientan, el Papa utiliza la palabra angustia, que se sientan angustiadas
por el embarazo que está llevándose a cabo en su interior. Y el Papa dice, tenemos que ayudar a que la mujer, con el afecto, con el apoyo, también con medios económicos, porque a veces con quien tuvo el hijo se desentiende. A veces la familia presiona en sentido contrario. A veces las perspectivas laborales se le oscurecen tremendamente. Tenemos que ayudar a que esta mujer pueda llevar a término el embarazo. Yo tengo que reconocer, en nuestra diócesis hay grupos que gracias a Dios están ayudando eficazmente a estas personas, pero nos demos cuenta bien, tengamos entrañas de comprensión para ver lo que puede haber de sufrimiento en estas personas. No basta decir el aborto esto, que debemos decirlo, vamos a ver, ¿y yo en qué puedo ayudarte? Porque después, cuando se supera esa situación de angustia, por el apoyo, de mil formas, que puede entonces ayudar a que la persona supere esa situación, se alegran de poder llevar a término su vocación maternal, que es una vocación preciosísima de la mujer. Bien, yo respondería a esta cuestión que me planteaba usted con estas dos afirmaciones. Monseñor, ¿está de acuerdo con los análisis que se han hecho desde el día de su elección como presidente de la Conferencia Episcopal, con esos análisis que se han comentado en prensa y que se pueden resumir en que un moderado cercano a Rouco ha sido elegido presidente de los obispos? Yo diría, en primer lugar, lo siguiente. Yo a Rouco, cardenal Rouco, lo conocí en Salamanca. Cuando yo comencé a enseñar en la Facultad de Teología, donde estuve 14 años, Rouco era vicerrector de la universidad y don Fernando Sebastián era el rector. Nosotros en Salamanca ya tuvimos la oportunidad de conocernos mucho y de hacer amistad. Después yo fui nombrado obispo auxiliar de Santiago de Compostela, siendo arzobispo Rouco, con quien estuve 4 años. Después vine a Palencia y en Bilbao casi 15 años, aquí ya llevo casi 4, en Valladolid. Entonces, en esos primeros estadios de nuestra vida hemos estado muy cercanos por el trabajo pastoral que compartíamos también en Santiago de Compostela. Y después hablaba de una forma concreta de cercanía, pues mire, el estilo es el hombre. Cada uno tenemos nuestra forma de ser, nuestra trayectoria vital y también nuestra forma de actuar. Los estilos pueden ser diferentes. El mismo ministerio ejerce ahora el Papa Francisco y ejercía hace un poco más de un año el Papa Benedicto, el mismo ministerio. Y todos vemos claramente que son estilos distintos. El Papa Benedicto era un teólogo, de los mejores teólogos que ha tenido la Iglesia Católica en los últimos decenios, y el Papa Francisco es una persona muy culta, pero es un jesuita que ha dedicado mucha parte de su vida a dirigir obras de la compañía, por ejemplo en el campo de la educación, y a dirigir tantas de ejercicios espirituales. Tiene muchos escritos de carácter espiritual. Son dos estilos distintos. El ministerio es el mismo. No se trata ni de que el Papa Francisco quiera copiar el estilo del Papa Benedicto, ni el Papa Benedicto el estilo del Papa Juan Pablo II. El modelo de pastores es nuestro Señor Jesucristo. Ninguno es modelo de todos los pastores, solo Él. Entonces yo me siento al mismo tiempo con el aprecio y con la amistad de Rouco, con quien he tenido ese camino largo compartido, y al mismo tiempo me siento libre para poder actuar como según yo soy. No es bueno el intentar imitar a otro. Debemos vivir cada uno con autenticidad, lo que nos sale de dentro, como somos. Que nuestra vida no sea una vida como forzada. Ay, voy a aparentar aquí ahora, que no sé qué. Eso al final
enseguida se descubre que aquello era de cartón, que aquello no era piedra, no era auténtico. Yo respondería en este sentido. La conferencia episcopal ha estado presidida hasta hace unos pocos días por el cardenal Rouco. Ahora me han encomendado esta tarea, yo lo recibo y quiero hacerlo lo mejor que pueda, con la ayuda de todos. Ha dicho que no son perfectamente compatibles los dos cargos para la diócesis de Valladolid. Eso no afectará de ninguna manera, por lo tanto. Claro, afectará de alguna forma. Tenemos que ver con los colaboradores lo que podamos hacer, porque efectivamente yo tengo que estar más tiempo en Madrid ahora que tenía que estar siendo vicepresidente. Y eso va a recaer como peso sobre los colaboradores. Tenemos que verlo todavía, porque tengo que rehacer la agenda. Yo tenía una agenda que ahora se ha mezclado y se ha venido a aumentar las tareas, otro tipo de ocupaciones. Pero de momento todavía estamos un poco como situándonos. Pero es verdad, eso tendremos que verlo. Sí. ¿Se plantea la posibilidad de nombrar un obispo auxiliar? Pues no sabemos, no sabemos. La diócesis de Valladolid, por otra parte, ni está distante de Madrid, ni es una diócesis que podemos decir, en relación con otras diócesis de España de unas dimensiones mucho mayores, tampoco es una diócesis grande. Somos 500.000 de habitantes, un poco más. 500.000, 25.000, 35.000, más o menos. Entonces, esa hipótesis no se ha considerado. Sí. Pero, repito, estamos en un proceso de asentamiento. Yo lo que quiero es responder a las dos tareas lo mejor que pueda. Y evidentemente al gobierno de la diócesis de Valladolid no puedo hacerlo sin la colaboración del vicario general, de los arciprestes, los colaboradores de la curia, otras muchas personas. Igual pasa también en lo de Madrid. También. En ese estilo que dice usted que ha marcado el nuevo Papa, de cercanía con los más débiles, de ir a la isla de Lampedusa, de ir a las favelas en Brasil, ¿cree usted que la Iglesia española también tendría que dar ese paso, y sobre todo sus dirigentes, acercarse a donde están, que tengan ustedes visibilidad con lo que va a suceder? Yo creo que tenemos que hacerlo. Seguramente se viene haciendo, pero tenemos que hacerlo, quizá a lo mejor más. Pero yo tengo también la convicción de que estamos en una sintonía fundamental con lo que el Papa Francisco nos viene marcando. Por ejemplo, en nuestra diócesis yo me alegro muchísimo de que sea una institución de la Iglesia, Cáritas, no solo ella, yo también quiero reconocer el trabajo y la ayuda que vienen prestando otras instituciones en la situación de crisis económica tan duradera y tan dura. Entonces venimos haciéndolo. No es una especie como de novedad radical, que puede tener más matices, que pueda recibir mayores subrayados, pues seguramente. Tenemos que verlo todos. Ahí me da la impresión de que estamos en sintonía fundamental.